Aquí estamos otra vez en nuestro rinconcito de la historia del arte para aprender algo. O yo que sé qué, para pasárnoslo bien. Bueno, habíamos hablado en el anterior vídeo de la originalidad y la creatividad. Y que se puede ser tremendamente creativo, pues basándonos en los precedentes históricos, en lo ya inventado, ¿vale? Y ahí vamos a dar un ejemplo y al hilo de lo que habíamos comentado, pues bueno, comencé a recordar cantidad de obras de arte y muy curiosas. Y vamos a hablar de una tendencia o un estilo que se denominó fauvismo. Fauvismo. ¿Por qué fauvismo? Bueno, pues el promotor fue un tal Henri Matisse, a finales del siglo XIX, en 1905. Fue la primera exposición fauvista que hubo en París, París era la gran ciudad del arte, donde todas las nuevas tendencias se plasmaban. Pues Matisse hizo una exposición de obras fauvistas, que se denominan así por lo que os voy a contar, porque había un crítico de arte que llega a la exposición y ve un busto clásico entre dos cuadros fauvistas y dice: ¡Oh! ¡Donatello entre las fieras! Y las fieras, pues fiera, yo no tengo ni idea de francés, fiera en francés es fauve, me parece, fauvex o algo así. Entonces quedó, el crítico se llamaba Baucelles, por cierto, Alex Baucelles. Entonces quedó esta forma de pintar, este movimiento pictórico, quedó con el nombre de fauvismo, y su precursor fue Henri Matisse, que ya os contaré anécdotas de este grandísimo artista, ¿no? Bueno, el fauvismo, sus rasgos son que usa fundamentalmente el color puro, hay una simplificación de formas, no hay transición del color, el color, ya sabéis que uno de los grandes secretos de la historia de la pintura es cómo va gradualmente cambiando el color, va transitando. Aquí no, hay color puro, rojo, verde, azul, no hay transiciones, no existen perspectivas, tan solo color puro y duro. Y bueno, pues se representa un cuadro, el cuadro más famoso del fauvismo se denomina La alegría de vivir, me parece que es de 1905. Ahí veis que las pinceladas son gruesas, son visibles, súper expresivas, muy sueltas. Y eso, pues, este tipo de pincelada, pues transmite mucha energía y es muy tremendamente dinamizadora. Y como podéis observar en las imágenes, vamos, esto es de lo más novedoso, imaginaros en el 1905. Bueno, pues deciros que esta pintura fauvista y esta tendencia, pues asienta sus precedentes, asienta sus orígenes, pues 2500 años antes. Para que os hagáis una idea, 2500 años antes. Se empiezan su origen, pues como no, data después conceptualmente ya de la época de Platón, de los diálogos de Platón, en el cual uno de los diálogos de Platón pues va paseando. Platón establece muchos diálogos en boca de otros, de boca, por ejemplo, aquí de su maestro Sócrates, que va caminando con Fedro, dando un paseo imaginaros, por Atenas en pleno verano, ¿no? Y le dice Sócrates, pero que Sócrates es que a quien habla es Platón, pero Platón habla por Sócrates. Bueno, estas cosas de los antiguos que hacían enrevesados todos. Bueno, era un ventríloco, en definitiva, pero la idea era de Sócrates, de Platón, pero habla por boca de Sócrates. Y le dice Fedro, dice, oye, hace un calor tremendo, Sócrates. Y dice Sócrates, sí, sí, vamos a dar un paseo. Y entonces comienzan a dar un paseo, salen del sol y se adentran en un paraje en el cual empieza a haber un maravilloso césped verde con unos árboles que dan una sombra increíble,
con un arroyo de agua y le empieza a decir, bueno, esto es maravilloso, esto es lo más divino que estoy sintiendo, que estoy viviendo. Y dice, sí, sí, esto. Y le dice Sócrates, hasta ninfas debe de haber en este paseo. Ninfas. Siempre todo esto tiene como un componente sexual. Dice Fedro, sí, seguramente que hay ninfas y demás. Sabéis que la ninfolepsia es una enfermedad en la cual el hombre pues tiene un deseo exacerbado sexual. En fin, pues este pensamiento de la felicidad, de pasar de un ambiente angosto, caluroso, a un ambiente húmedo, agradable a la piel y a los sentidos, imaginaros praderas verdes, sombras y arroyos, pues esa historia, esa imagen, pues da origen a cantidad de pastorales y arcadias, lo que en latín le llamaban locus amoenus, dio lugar a una palabra que designa ese tipo de paraíso, locus amoenus. Bueno, pues este locus amoenus se dio a lo largo de la historia, de todos los movimientos de la historia del arte, desde la mismísima antigüedad y bueno, fijaros hasta qué punto que en el Renacimiento, que ya sabéis que el Renacimiento es una mirada a lo anterior, al mundo clásico, al mundo grecolatino, pues pintores como Tiziano, Botticelli, se vuelven locos de alegría al conocer que había libros de Plinio, pero había uno en concreto que era de Filostrato, de Atenas, de principios del siglo I, siglo II después de Cristo. Filostrato era un griego que vivía en época de Roma. Y había escrito, claro, las pinturas de la época grecolatina no existen porque se habían deteriorado todas, no existían, pero sí existían una relación detallada de cómo eran las pinturas. Bueno, pues a través de esta relación detallada que encontró Filostrato en una casa, una mansión abandonada en Nápoles, pues los Tiziano, Rubens, Botticelli, pues desarrollaron cantidad de pinturas. El, el pintar un cuadro en base a una descripción de un libro de la antigüedad se llama éfrasis. Y ha habido mogollón de éfrasis a través de la historia. Por ejemplo, el nacimiento de Venus de Botticelli está inspirado pues, en la descripción de Ovidio en la Metamorfosis. Pero, por ejemplo, Tiziano, hay una obra maravillosa que se llama El Bacanal de los Andrios, en el cual aparecen angelotes, abrazándose, jugando, besándose, y aparece una escultura de la Venus mirada complaciente hacia todos esos juegos en un prau verde y en un bosque. Bueno, es una auténtica maravilla. Y eso es una éfrasis, eso viene derivado de un cuento de Filostrato en el cual describía una pintura antigua. Bueno, espero que os haya quedado bastante claro, ¿no? El precedente de esta obra de Matisse, de la alegría de vivir, proviene de la antigüedad de hacía 2000 años. Manda narices. Es decir, y cómo Tiziano, por ejemplo, cómo la recrea, y cómo Matisse es tremendamente creativo con esa idea original. Matisse va a la idea original que tiene tantísima antigüedad y crea un cuadro totalmente revolucionario, totalmente nuevo, con nuevas formas de comprender y entender tal, y con el tiempo pues triunfa en el mundo del arte. Llegados aquí, yo espero, y todavía
cuando voy a una exposición de pintura, yo soy asturiano, y los grandes de Asturias, desde luego, aquí en Asturias fueron a principios del siglo XIX Nicanor Piñole y fundamentalmente Evaristo Valle. Yo espero encontrar pintores que con ese legado que nos han dejado esos grandes pintores que he mencionado, pues de alguna manera los reinterpreten y podamos ver otro tipo de pintura más actual, pero basado en ese legado que tenemos tan bueno aquí en Asturias y bueno, y en general en España, ¿no? Pero a la expectativa estamos. El otro día paseando hay un barco, la balsa de Medusas de un pintor inglés, y recordaba y digo, joder, ahora con la cantidad de inmigración que tenemos, de los grandes problemas de las lanchas que vuelcan en el Mediterráneo, en el Atlántico, y esa balsa de Medusas, de hombres a la deriva, con fallecidos del siglo XVIII, no he visto una actualización, tenemos el mismo problema o más agravado, pero en la historia del arte, en el mundo de la pintura, no he visto una actualización de esa balsa de las Medusas. Bueno, yo ahí lo dejo. No me enrollo más, que me enrollo mucho.